Hola mis amigos, bienvenidos todos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy vamos a estar respondiendo 20 o 30 preguntas de las preguntas que normalmente me hacen entre el canal y el grupo de Facebook. Esto es un cubano emprendedor en Brasil y yo me llamo Lázaro. No se pierda que puede ser de mucho interés, que las dudas de algunas personas pueden ser dudas de otras. Bueno, ¿cómo vamos a ir respondiendo preguntas? Voy leyendo preguntas de grupo de Facebook y después voy a leer un bulto de preguntas del canal de YouTube. No olviden suscribirse, así me ayudan a mí a que este video se viralice y la gente pueda ver cómo emigrar a Brasil. La primera pregunta sería, hola, saludos desde Cuba. Para mí, por ejemplo, ¿cuál sería el mejor país para cruzar a Brasil? ¿Guyana o Surinam? Bueno, les diré que Guyana es más fácil que Surinam. Guyana es frontera terrestre, así que tiene carreteras que van directo hasta la frontera de Boavista, de frontera de Brasil con Guyana. Surinam no tiene fronteras terrestres, es decir que o vienes en avión o vienes por el río. Una es más incómodo porque depende de más personas para poder cruzar. Y la otra es más costoso. De Guyana yo sé que sale un ómnibus que te deja ahí directo cerca de donde está la garita de la frontera de Boavista con Guyana. Vamos para la otra pregunta. La otra pregunta. Aquí en Brasil, si vos, esto está en portugués, lo voy a más o menos chamusquear en español. Aquí en Brasil, si usted está con un CPF en su cartera de trabajo asignada, o sea, trabajando, usted compra casa, carro y todo. Tengo otros cubanos que conozco que ya tienen casa, carro. Claro, ellos también trabajan mucho. En dos, en dos es más fácil. Es decir, que con dos personas es más fácil. Ya lo he explicado varias veces en el canal, que si vienen de a dos o de a más, si son familias, mejor todavía porque simplifican muchos gastos, los simplifican casi a menos del 50%. Vamos para la próxima pregunta. Por favor, voy a entrar por Tabaitinga, frontera con Colombia. ¿Sabe si por Tabaitinga se puede sacar la residencia? Y si no es posible, si entro como turista. ¿Puedo entrar con pasaporte? ¿Y en cuánto tiempo puedo recibir la residencia? Te lo agradezco. Es el mismo trámite para casi todas las ciudades. Nada más que lleguen, se registran en la frontera el puño del pasaporte y ahí automáticamente ya empiezan a cadastrarse en el sitio del Cisconare. Ya la vez que se cadastran en el Cisconare, ya a los 5 o 10 días ya puedes ir al Cisconare a recoger el CPF. Automáticamente que te cadastres en el Cisconare, saca la Policía Federal, agendas el turno y vas a la entrevista. Y el tiempo que puedes obtener la residencia por refugio es que yo sepa, es a partir de 4 años, me parece. Quisiera equivocarme. Un día de esto, cuando tengas un tiempo libre, por supuesto, deberías intentar ir a la tienda de tecnología, celulares, computadoras, etcétera, hacer un video de que se puede comprar con un mes de trabajo en Brasil o que se puede comprar con un sueldo básico en Brasil. Esto es para los que somos jóvenes curiosos y aficionados a la tecnología. Saludos de Río Blanco. Muy pronto estaré viajando para Río Grande del Sur. Amigos míos, ya este tema también lo he tocado. Aquí la tecnología es bastante cara, por eso es que estamos en un país que a pesar de que es bastante grande y que su economía es bastante sólida, es tercermundista. Es decir, que
casi todas las cosas de tecnología de punta valen bastante dinero. Pero, a diferencia de Cuba y unos cuantos países, lo puedes comprar en parcela, es decir, que si estás trabajando, puedes parcelar la compra con el banco y te da esa facilidad, puedes hacerlo. Ya te vas haciendo de tus cositas. Vamos a bajar. ¿Qué pasa si me quedo más tiempo permitido en Brasil? Digamos que en ese tiempo me saco el CPF, ya no me pondrían una multa. Gracias por los consejos, sería muy interesante saber cómo es la vida nocturna en Brasil. A ver, cuando entran, que hacen el cadastro en Circonar, es la primera acción que deberían hacer. Hacen el agendamiento para la Policía Federal. Si no hacen el agendamiento para la Policía Federal, el CPF que vas a recoger en Circonar, el CPF no es un documento de identificación, es decir, que te para la policía en la calle y tú estás ilegal en el país, aunque tengas el CPF. Es más importante, desde el punto de vista de inmigración, la Policía Federal que no el Circonar. Gracias por los consejos, sería muy interesante saber cómo es la vida nocturna en Foz. Saber a qué hora cierran los bancos, tiendas y supermercados y a qué hora deja de funcionar el transporte público y si es seguro en general. Bueno, los bancos parece que en todas las ciudades abren a las 11 del día y cierran a las 3:30 de la tarde. Eso es de segunda a sexta, que sería de lunes a viernes. El sábado abren a las 10, me parece, y cierran. El sábado abren a las 9 y cierran sobre las 2 de la tarde por ahí. Y la vida nocturna en Foz, como en cualquier otra ciudad, depende mucho del tipo de ciudad y el tipo de actividad económica que se realice en ella. No es lo mismo una ciudad que se dedica al turismo, tiene bastante actividad por la noche, a una ciudad como la que vivo yo, en Araçatuba, que no tiene lugares nocturnos, pero no es el plato fuerte. El transporte público no puedo hablar mucho porque yo nunca nunca he cogido un transporte público. Si lo he visto en la calle, empiezan sobre las 7:30 por ahí, 8, porque he recogido gente en la terminal. Y a eso de las 10, 10:30 ya ellos dejan de funcionar. Seguimos con las preguntas. Hola Lázaro, una pregunta. Soy venezolana. Si quiero ir a Brasil con mi mamá y mis hijos, pero no tengo a nadie que me reciba. ¿Cómo haría en ese caso? Lo primero que tienes que hacer es entrar en los grupos, informarte bastante bien de la ciudad, escoger una ciudad. Si eres venezolana, no tiene nada que ver, igual que los cubanos, los colombianos, o toda esa gente habla español. Así que vas a tener un relacionamiento mayormente con las personas de habla español. Lo primero es escoger la ciudad y después de que escojas la ciudad, entrar en los grupos que hay en esa ciudad. Normalmente los grupos se agrupan por las ciudades, a pesar de que, por ejemplo, yo estoy en Araçatuba y en el grupo que yo tengo creado, de Cubanos Emprendedores en Brasil, ahí hablan gente que está en Curitiba. Normalmente el que está aquí en Brasil está apuntado en todos los grupos habido por haber de inmigrantes en Brasil. Porque ahí en un grupo hay una información y a lo mejor en el otro sale la contrapartida de la información, si es mentira, si es verdad, si es más factible, si no es factible. Son muchos comentarios, muchas opiniones y la gente va más o menos captando ahí y se va haciendo una idea de la duda que pueda tener o de algo que te puedas enterar.
Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Se puede entrar desde Colombia a Brasil con pasaporte vencido y tramitar los papeles? Sí, puedes entrar con el pasaporte vencido en la frontera. Ahí, cuando entre por la frontera, como ya he dicho, es ponerle el cuño y con ese cuño ya puedes caminar Brasil entero. Vas para la ciudad donde te vas a establecer y ahí empiezas a tramitar en el Cisconare y en la Policía Federal. Hola Lázaro, una duda. Tú hablas de sacar documentos, pero ¿bajo qué categoría migratoria? ¿Algún convenio Mercosur o directamente con Venezuela? Yo soy de Honduras y las opciones migratorias de la página oficial no son tan sencillas. ¿Me podrías contar qué tipo de visa o permiso tuviste? Bueno, le diré que Cuba no entra, por ejemplo, los cubanos, Cuba no entra en el acuerdo del Mercosur. Cubanos tienen que acogerse a refugio. Los venezolanos, los colombianos, toda esa gente que son fronterizos con Brasil, sí entran dentro del acuerdo de Mercosur y no necesariamente piden refugio, pueden pedir residencia temporal o residencia permanente, no sé bien cómo es. Lo que tienen que hacer es entrar al Cisconare y revisar si su país de origen está recogido dentro del Mercosur y ahí mismo le van a estar leyendo, van a estar informándose de todo el proceso. Sí sé que es mucho más fácil, más rápido que pedir la solicitud de refugio. Otra preguntita más interesante. Hola, cuando se pasa por inmigración, es mejor decir que va como turista para que en el transcurso de los 90 días se pueda hacer la residencia o directamente se dice que uno va a vivir allí. Gracias. Cuando entren por la frontera, se dirijan ahí a la Policía Federal, ellos le dan una planilla, formulario que ustedes llenan. Cuando entregan esa planilla mismo, es que le ponen el cuño el famoso cuñito de que entraron por ahí por ese punto fronterizo. Lo único que tienen que decir es que ustedes van a solicitar refugio a Brasil. Esto es para los cubanos. Para los países que son fronterizos, pueden decir que van a hacer turismo. Ya cuando llegan a la ciudad, donde ya se van a quedar, que ya van a morar ahí, es que hacen el cadastro en el Cisconare y se agendan el turno para la entrevista en la Policía Federal. Más nada, eso no tiene más ningún problema, no tiene que tener el pasaporte en la mano. Gracias, mi hermano. ¿Cómo saco mi cartera de trabajo? ¿Cuáles son los pasos y trámites a realizar? La cartera de trabajo ya aquí en Brasil es digital. Entran aquí al canal, busquen cartera digital de trabajo y ahí van a ver el video paso a paso cómo es que se hace. Vamos a seguir. Estoy pasando comentarios porque felicidades, buen video, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y voy buscando otros videos que tengan otras preguntas. Amigo, haz un video de cómo es el cambio de la plata. O sea, de pesos argentinos a reales o pesos venezolanos a reales o dólares a reales y así sucesivamente. Soy argentino y no suscriptor. Deja ver, hacer un video del cambio de la moneda no creo que tenga mucha lógica, ya que eso fluctúa mucho, eso varía mucho. Ahora mismo el dólar está a 4.80 respecto al real, serían 4.80 reales por un dólar. Y el peso argentino anda por 18 pesos y pico. Pero hacer un video
de cambio de moneda de países, no creo que sea muy factible porque eso lo vas a ver, posiblemente yo lo haga hoy, lo monte mañana y mañana ya no esté en el mismo precio. Eso entras a internet y te vas a dar cuenta rápido, eso es como la hora, eso se va actualizando en internet al momento. Vamos a seguir, mucha suerte en el canal. Consulta, si yo estoy en Argentina con mi pasaporte vencido, ¿puedo salir a Brasil por Iguazú? Normalmente. Porque por ahí alguien me dijo que no puede salir de Argentina sin documento vigente. ¿Alguien sabe algo? Porque tampoco tengo documento argentino. Mi amigo, de aquí yo no sé qué responder. Tienes que enseñar un documento en la frontera. No necesariamente el pasaporte, pero tienes que enseñar un documento, un carnet, una cédula, un algo que tenga tu foto y te puedas identificar, porque el policía cuando te pare y te pregunte, ¿y tú quién eres? Imagínate que tú le vas a decir. Hay que decirle algo, hay que enseñarle algo. Amiga, ¿podrías brindar información de los alugueos para pareja con 2 hijos y en trabajo? Específicamente la construcción, se mueve mucho allá. Aquí hay muchos trabajos de construcción. Ahora ahora el salario mínimo aquí subió a 1.400, estaba en 1.200, subió a 1.400. Están pagando personas que conozco. Hay algunos que están ganando unos 120 pesos y otros están ganando 100. Cuando yo entré a Brasil, el primer trabajo que yo tuve fue de albañil. Pagaban 120, el ayudante cobraba 80 pesos. Ahora el ayudante está ganando de 100 a 120 pesos y el operario debe andar por unos 140. Pero bastante trabajo hay. Y los alquileres o alugueres, entra al canal, ahí vas a ver 1 o 2 videos que hablan sobre el tema y de cómo conseguirlo. Amigos, su apoyo es muy importante para continuar llevando este tipo de contenido. Me dejo un like, me suscribo, es gratis, me apoyo, muchas gracias, vamos para otro. Como refugiado puedo salir de Brasil a visitar otros países, por ejemplo, ir a Argentina, Paraguay. Como refugiado puedes salir de Brasil pidiendo o informando, se oye un poquito mejor, al CISCONARE de que vas a salir de Brasil, no sea Paraguay o Argentina, vas a estar 15 días y tú retornas. Tienes que mandar una foto de los pasajes y ellos te aprueban. Donde es más difícil es, por ejemplo, los cubanos ir de visita a Cuba, porque supuestamente si saliste de Cuba visitando refugio porque tu vida corría peligro, ¿cómo vas a ir a Cuba a visitar Cuba? Vamos a seguir. Hola Lázaro, veo tus videos, hermano. Tengo una pregunta. Si tengo dinero en débito, ¿puedo comprar reales? Bueno, me imagino que estará hablando de una cuenta, no sé, en Argentina, una cuenta en Colombia o en Venezuela. Si la cuenta está vigente en su país, si no está bloqueada, si puedes transferir aquí el dinero, sacarlo en el banco y convertirlo en reales. Tienes que ver porque no todos los cajeros asimilan cartones que no son de su línea de banco. Y tienes que ir al banco como tal, Bradesco, Santander y tal, sentarte en la mesa con la muchacha y hacer el sentido pago, que hace con el tema del banco donde eso para poder transferir el dinero por ahí. Otra forma fácil es abrir aquí una cuenta bancaria y transferir de tu banco
al banco que hiciste la cuenta bancaria. Ya nada más que te entre el dinero en la cuenta bancaria, te va a entrar en reales. Para hermano, buen video. Tengo mis documentos vencidos, CPF, protocolo de residencia, cartera de trabajo vencido desde 2020. Puedo entrar ahora sí sin hacer. Sí puedes entrar a Brasil, lo que tienes que empezar el proceso de cero. Porque a la vez que se te vencen los documentos, por ejemplo, el Cisconario, el Federal, los archivan y lo engavetan. Y no sé a qué tiempo ya ellos los eliminan. Es el 2020, no creo que lo hayan eliminado, pero sí creo que deben estar archivados. Así que tendrías que volver a la Policía Federal y volver al Cisconario para actualizarlo. A la vez que actualiza esos dos, actualiza la cartera de droga. Bueno, mis amigos, ya les he respondido, me parece que bastantes preguntas. No olviden suscribirse, dejar un buen like si les ha servido de algo. Dejen en este video, pueden dejar las preguntas. Yo se las iré respondiendo. Si les ha gustado el video, dejen un buen like. Si quieren que haga otro respondiendo las preguntas, me lo dejan ahí abajo y yo volveré a hacer otro video respondiendo preguntas.